Dios, gracias por la música, gracias por estas canciones que nos das. Oh Dios, te pido que todo lo que hemos cantado hoy salga de nuestros corazones, porque tú eres digno del loor, de alabanza, de nuestro amor, de todas nuestras vidas. Y en el cielo, Dios, vamos a verte, vamos a estar en tu presencia. Y esto anhelamos, oh Dios, mucho. Y te pido, oh Dios, hoy cuando estudiamos tu palabra, abre nuestros ojos para ver más profundamente quién eres, para que podamos amarte más en esta vida, para que podamos seguirte a ti fielmente todos los días, para también estar en la presencia, en tu presencia, con todos los ángeles y los que en siglos anteriores han creído en ti, de estar delante de ti cantando estas mismas canciones, porque tú eres digno. Esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a nuestro libro de Lucas y después vamos a leer otros versículos que vienen del libro de Hechos. Así que primero de Lucas y después vamos a buscar el libro de Hechos. Vamos en Lucas 23 hoy. Lucas 23, página 1102. Luke 23. Vamos a leer, de hecho vamos a leer algo tal vez más que normal. Los versículos 1 a 25 vamos a leer. Pero es una historia que casi todos conocemos. Hablando de la crucifixión de Jesús. Y si te pregunto hoy, no sé si has visto algo en tu vida que te hace decir, wow, no sé, un lugar turístico, un lugar bonito. Yo me acuerdo las primeras veces que vi los pirámides en México, pirámides bien altos, también en Guatemala, algunos que están ahí, algunos hechos por los aztecas, otros por la gente maya. Pero ves esas estructuras, esas ruinas tan grandes, tan impresionantes, y dicen que lo que está en Egipto es igual de impresionante. De pensar que sin máquinas, todo lo que tenemos ahora, de poder hacer una cosa tan grande, es increíble. Y más cuando piensas
en su conocimiento del sol y de las estrellas y de la luna, de las sombras y todo esto, su inteligencia, ¿verdad? Dices, eso es increíble. O también cuando estaba en Europa viendo algunas de las iglesias, algunas que tenían más de 1000 años, y ves la arquitectura de esos edificios y la grandeza, y dices, ¿cómo puede ser que alguien hizo esto? O simplemente a veces lo que a veces tomamos como algo común, pero vas en un coche, vas en un carro nuevo y te das cuenta, realmente muchos ingenieros hicieron muchas cosas para que realmente funcionara una cosa así. Y dices, esto es algo increíble, y dices, wow, ¿verdad? Pero mucho más cuando piensas en Dios. ¿Has dicho lo mismo pensando en nuestro Dios? No sé si has visto algo de la naturaleza. Tal vez estás en la playa y dices, mi Dios hizo todo esto. O ves las montañas. Yo me acuerdo, estuve una vez en Chihuahua, Cañón de Cobre, viendo toda esa grandeza. Dices, eso es increíble. Y mi Dios hizo todo esto. En estos días están pasando en las noticias fotos de un satélite nuevo que apenas está funcionando, comienza a funcionar. Y están mandando fotos de constelaciones muy distantes. Y la belleza. Y ves no solamente otros planetas y estrellas, pero ves constelaciones enteras, diferentes, y sus diseños, y sus colores. Y dices, wow, nuestro Dios no solamente hizo nuestro planeta, sino también todos los planetas que hay. O si estudias algo, no sé, en la ciencia, como mi primer carrera era de estudiar ciencia, lo que es algo tan pequeño como una célula, y lo complejo que es, y lo maravilloso que es. O si estudias el cuerpo humano, cómo funciona, y dices, mi Dios hizo todo esto. Nuestro Dios es un Dios increíble. Pero no solamente por lo que ha hecho, por lo que ha creado, pero espero que en estos días, estas semanas, estos años que tenemos aquí estudiando la palabra de Dios, quiero que también salgamos de aquí, después de estudiar de la palabra de Dios, diciendo, wow, nuestro Dios no solamente hizo el planeta, pero nuestro Dios ha estado involucrado en la historia de nuestro planeta. No nos ha abandonado. Dios ha tenido un plan siempre. Desde que cayeron Adán y Eva en el pecado, tuvo un plan de rescate y estuvo moviendo en cada siglo, moviendo personas y eventos, involucrado hasta el día cuando llegó Jesús. Y vamos a ver esto hoy, todo lo que hizo Él en la cruz y hasta la fecha para traernos a nosotros hoy. La salvación no es un accidente que tú estás aquí hoy. No es un accidente que estamos abriendo la Biblia. Quiero que veamos la mano de Dios, a eso voy. Entonces, eso es mi oración, lo que vamos a hacer hoy. Vamos a comenzar a leer, si no estuviste aquí, la semana pasada terminamos capítulo 22, y hoy vamos a hablar de tres personas o tres grupos de personas con mucho poder. Primer grupo ya vimos la semana pasada, los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Ellos eran los sacerdotes del templo, los líderes de la ciudad de Jerusalén, con nombre del concilio, y personas así. En la nación de Israel tenían mucho poder, mucha influencia, y cuando hablamos ahora en capítulo 23, Jesús ya está arrestado por manos de ellos, y ellos por envidias lo quieren matar. Pero tienen un pequeño problema, no simplemente lo pueden matar así, aunque son los líderes de Israel, no lo pueden matar así. Necesitan el permiso de los romanos porque están viviendo bajo el poder de Roma y necesitan sacar un permiso de parte de Roma. Y hoy vamos a ver a una persona también poderosa con nombre de Poncio Pilato, bastante famoso también él. Su rol de él realmente fue algo muy difícil. En este momento el imperio romano era bastante grande y habían conquistado muchos países diferentes.
Y trate de imaginar, por ejemplo, si Canadá, Estados Unidos y México, si estuviéramos bajo el poder de China. A lo mejor no nos va a gustar mucho. Pero a lo mejor China, para mantener orden y para mantener sus leyes y sus reglas, a lo mejor imponen a gobernadores en cada país, en cada región del país, para mantener orden en esos lugares. Sí, eso fue el rol de Pilato en ese momento. Él era un romano y su trabajo era de estar en Jerusalén y el área alrededor, Judea, con ese trabajo de mantener orden, paz, y también de ver que la gente respetara las reglas y leyes de Roma. Sobre todo fue su trabajo. Lógico, los judíos no mucho lo querían a él, y para él realmente tenía que estar como en medio de ganar la amistad de ellos por un lado, ¿verdad? Pero también de hacer su trabajo. Entonces él se encuentra en un lugar difícil, está como en medio. Entonces, versículo 1, los líderes llegan con Jesús ante él. Versículo 1 dice así: así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron ¿a quién? A Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras. De hecho, son 3 acusaciones. 1. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. 2. Se opone al pago de impuestos al emperador. Y 3. Afirma que es el ¿quién? El Cristo, ¿un qué? Un rey. Ok, ¿esas acusaciones son verdaderas o son falsas? Tal vez no sabemos, ¿verdad? Tal vez algunas de las acusaciones no son correctas, ¿verdad? Son falsas. De estar agitando a la nación de una manera política, no tenía así nada de agenda política. De decir que no deben pagar impuestos al emperador fue simplemente una mentira, ¿no? Él había dicho, hay que pagar al César, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que había dicho, hay que pagar los impuestos. Y de afirmar que es un rey, pues es verdad y no es verdad a la vez. Porque él decía, mi reino no es de este mundo. Así que ellos lo están pintando como que él está como amenazando a César, diciendo que es un rey, quiere ser rey de Israel y quiere echar a César y a Roma, pero eso nada que ver. Así que realmente esto es mentira, lo que están diciendo aquí es mentira, y como vimos la semana pasada, siempre uno tiene que estar dispuestos a sufrir. Si decían esas cosas contra Jesús, también nosotros cuando seguimos a Jesús, fácilmente la gente se burla de uno, miente de uno, acusaciones falsas, ¿verdad? Eso pasa. Entonces vamos a seguir leyendo, versículo 3. Así que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Así que aquí en Lucas no habla mucho de diálogo entre ellos dos. Si tú lees el libro de Juan, hay un poquito más de diálogo entre ellos dos. Y ahí es donde Jesús dijo claramente a Pilato, le dijo, sí, soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Y con eso simplemente Pilato entendió que Jesús no estaba amenazando al imperio romano. Entonces él, con una conciencia limpia, dice a los judíos, no encuentro que este hombre sea ¿qué? Estamos en versículo 4 leyendo. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea ¿qué? Culpable de nada. Y es la primera vez que lo dice, lo va a decir 3 veces hoy, que Jesús es inocente, no es culpable de nada. Entonces, versículo 5. Pero ellos insistían, con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era ¿qué? Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de ¿quién? Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Así que tenemos que ver algo aquí. Herodes es otra persona.
tercera persona con poder en nuestra historia. Los judíos sí, Pilato sí, y también Herodes. La Biblia habla de varios reyes con nombre Herodes. Uno, el papá de este, era el rey Herodes cuando nació Jesús. Si conoces la historia, él es el que dijo que tenían que matar a los niños de 4 años para abajo. Llegaron los magos y dijeron a él, ha nacido un rey. Y él lo tomó como amenaza y dijo, ¿y dónde está ese rey? Porque lo quiero ir a ver. Y dijeron, en Belén. Entonces él mandó que mataran a todos los niños de 4 años para abajo en Belén. Eso fue el rey Herodes, el papá de este. En el libro de Hechos hay otro rey Herodes, el que manda a Pedro a la cárcel y que mata con espada a Santiago. Eso es sobrino de este. Este rey Herodes duró como 3 años más en esta área. No duró mucho tiempo más después de esta historia. Él no vivía en Jerusalén. Pilato tenía la jurisdicción de Jerusalén. Herodes tenía bajo su poder, su autoridad, otra área de Galilea. Él era judío, pero gobernaba con el poder de Roma. Así que él tenía que también hacer lo correcto delante de los ojos de Roma. Y él tenía que jugar por Roma. No podía simplemente tener su propia agenda como judío. Entonces, en este momento, Pilato ya dijo una vez, Jesús es inocente. ¿Y de dónde es Jesús? Dicen ellos, pues es de Galilea. Si es de Galilea, no me pertenece a mí. Él viene de allá, y como Herodes está de visitas en la ciudad de Jerusalén, fácilmente dice, lo vamos a mandar para allá. Como que no lo quiere condenar a muerte, sino como que se quiere lavar las manos del caso, y como es un caso difícil, y lo manda entonces con Herodes. Entonces, versículo 8, vamos a leer algo acerca de Herodes. Dice, al ver a Jesús, Herodes se puso muy, ¿qué? Contento, sí. ¿Por qué contento? Pues piensas que a lo mejor tiene ganas de escuchar algo de Jesús o está interesado en sus enseñanzas, pero mira lo que dice. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún, ¿qué? Milagro que hiciera Jesús. Realmente no quería nada de sus enseñanzas. No quería realmente preguntarlo para ver si era de Dios, si tenía realmente las enseñanzas buenas, solamente como ver un show. Quería ver como algo espectacular. Eso es lo único que quería ver. Si tú conoces algo más de este mismo Herodes, este Herodes es el mismo que había mandado matar a Juan el Bautista. ¿Por qué lo quería matar a él? Porque Juan le había dicho, tú estás viviendo en pecado. Tú siendo rey, te casaste con la esposa de tu hermano. Y era cierto. Había hecho que ella se divorciara de su hermano de él y se casó con la esposa de su hermano. Entonces, este Herodes realmente no es un hombre bueno. No tiene un corazón puro y limpio delante de Dios. Y en este momento, versículo 9, dice realmente cómo es él. Dice, lo acosó a Jesús con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba ¿qué? Nada. Como leímos en Isaías 53, ¿se acuerdan? Como un cordero, no abrió su boca Jesús, no se defendió para nada. Versículo 10. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto, ¿cómo? Lujoso. Y lo mandaron de vuelta, ¿a quién? Anteriormente, Herodes y Pilato no, ¿qué? Se llevaban el pie. Ese mismo día se hicieron, ¿qué? Sí, interesante esto, ¿no? Eran anteriormente como tipo enemigos y ahora se vuelven amigos, pero bajo esas circunstancias. Es algo triste ver el corazón de dos hombres poderosos, ¿verdad? Pero quiero que vean esto para Jesús. Jesús ahí, en medio de Pilato, dice que lo está acosando con preguntas.
Están ahí los otros líderes poderosos, los de los judíos, y ellos también con vehemencia, dice, lo están acusando. Y aparte los soldados. Y luego le ponen su manto lujoso como en forma de burla, diciendo, tú eres un rey. Juan dice, en ese momento es cuando le pusieron su corona de espinas. Y en forma de burla. Dicen, tú eres un rey. Todo esto es lo que Jesús está viviendo. Versículo 13, la triste historia sigue. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y el pueblo, y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo. Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea ¿qué? Culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca ¿qué? La muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Así que es la segunda vez que aquí él está diciendo claramente, Jesús es inocente. Jesús es un hombre inocente. Herodes, lo devolvió a nosotros. Él no encontró nada de malo en él. Él no lo pudo juzgar o condenar a muerte. Y tampoco yo. Entonces, simplemente para quedar algo bien con ellos, dijo, pues lo vamos a dar una paliza y después lo vamos a soltar. ¿Pero qué dice la gente? ¿Con eso están contentos? ¿Qué es lo que quieren? Quieren la sangre de Jesús. Versículo 18. Pero todos gritaron a una voz, llévate a ese, suéltanos. ¿A quién? A Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad. ¿Y por qué? Homicidio. Esa es la clase de hombre que es Barrabás. Y si pensamos en los insultos para Jesús, imagínate estar en zapatos de Jesús. Todas las burlas de los soldados, las acusaciones de los líderes. Y aquí realmente los mismos líderes religiosos que según amaban más a Dios, eran más empapados en las cosas de Dios, están diciendo, queremos más a un asesino que Jesús. Imagínate por Jesús sentir este rechazo de su propia gente. Yo que soy el inocente. Y ellos prefieren a ese, que es verdaderamente culpable de asesino. Lo quieren a él y a mí no. Versículo 20. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar ¿qué? Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló. Pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Es la tercera vez que está diciendo esto. Él es inocente. Y realmente no lo quiero matar. No merece la muerte. No lo quiero matar. Versículo 23. Pero voz en cuello. Ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Y por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, es decir, a Barrabás, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieron con Jesús lo que quisieron. Entonces lo dejó en manos de ellos. Entonces, tres grupos de hombres. Tenemos los líderes religiosos contra Jesús. Tenemos Pilato, en este caso se dejó llevar por la gente. Tenemos a Herodes también. Tres hombres o grupos de hombres bastante poderosos. Pero ¿quién es el más poderoso en esta historia? Ninguno de esos tres.
¿Quién es el más poderoso en esta historia? Es el Cordero que está allí con su boca cerrada. El más poderoso es Jesús mismo. Porque realmente todo lo que está pasando está siguiendo su plan de Él. Porque Él había tomado la decisión de dar su vida por los culpables. Lo que pasó con Barrabás es como un ejemplo realmente de los propósitos de Jesús. Jesús realmente se está entregando por nosotros, Él siendo inocente, para que tú y yo, que realmente somos culpables, podamos salir libres. Él está sufriendo la ira de Dios para que tú y yo salgamos libres de tener que sufrir la ira de Dios. Y para ver esto muy claramente, quiero que terminemos nuestro tiempo leyendo del libro de Hechos. Libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 3, página 1139. Página 1139. Quiero que vean la grandeza de nuestro Señor Jesús en la historia del mundo y en esta historia de lo que estamos estudiando hoy. Página 1139 es Hechos 3, donde dice: Pedro se dirige a los espectadores. Estamos hablando aquí, para poner contexto, unos cuantos meses después de la muerte y resurrección de Jesús. Unos meses después, Jesús se había muerto, se había resucitado, se había ascendido al cielo. Y Pedro está en la ciudad de Jerusalén hablando con los mismos líderes que habían condenado a muerte a Jesús, con las mismas personas que habían dicho: suéltanos a Barrabás y a la muerte con Jesús. Pedro está predicando con ellos mismos. Quiero que vean versículo 13 lo que él dice. Es muy interesante lo que les dice. Él dice: el Dios de ¿quién? Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros ¿quién? Antepasados ha glorificado a su siervo ¿quién? Entonces él está diciendo: mira, lo que estoy predicando no es una religión nueva. Lo del Antiguo Testamento, lo que es de nuestra religión, esto es lo que les estoy predicando. No es cambio de religión lo que les estoy predicando. Estoy predicando el mensaje de Jesús. Es nuestro Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que glorificó a su Hijo Jesús. Dice aquí él: ustedes lo entregaron y lo rechazaron ¿ante quién? Ante Pilato. Aunque éste había decidido ¿qué? Soltarlo. Sí, ya hemos hablado de esto hoy. Entonces él está diciendo: ustedes son culpables porque lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Pilato había dicho que era inocente. Ustedes querían la sangre de él. Son culpables, 1, por querer matarlo. 2, versículo 14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un ¿qué? Es decir, ustedes son doblemente malos, porque no solamente querían matar a Jesús, sino también querían soltar a uno que realmente era un asesino. Y más peor aún, versículo 15. Les está hablando aquí, se puede decir, sin anestesia. Mataron ¿al quién? Al autor de la vida. Estamos diciendo, ustedes mataron no simplemente a un inocente, no simplemente querían soltar a un asesino. Lo peor de todo, mataron al autor de la vida, que es Jesús. Este es el quien mataron ustedes, muy culpables. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos ¿qué? Testigos. Ahora quiero que veamos hoy la grandeza de Dios. Versículo 17, vamos a soltar 16, vamos a 17, donde dice: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero de este modo, ¿quién?
Dios, ¿qué? Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los que, los profetas, que su Mesías que tenía que ¿qué? Padecer. Entonces lo que él está diciendo, y quiero que lo vean bien claro, la grandeza del poder de Dios. Dios tenía un plan. En el Antiguo Testamento Dios había anunciado por medio de los profetas, por miles de años tenía su plan, y Dios estaba moviendo las personas y las circunstancias, y en lo que pasó en nuestra historia de hoy, con esos grupos tan poderosos, de los líderes judíos, de Herodes y de Pilato, todos ellos estaban en manos ¿de quién? De Dios. Ellos no tuvieron el poder, Dios es el que tuvo el poder. Y Jesús realmente simplemente estaba moviendo todas las cosas porque Él quería dar su vida. El inocente por los culpables. Y Pedro había dicho, sin anestesia, a estos hombres, ustedes son culpables. Sí. Pero quiero que vean algo muy hermoso. A estos mismos que querían ver la sangre de Jesús, versículo 19, ¿qué es lo que les dice? Por tanto, para que sean, ¿qué? Borrados sus, ¿qué? Sus pecados. ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntense y Él está diciendo, hay esperanza para ustedes. Ustedes que hace 3, 4 meses clamaron por la sangre de Jesús y lo mataron. Él fue ahí por ustedes mismos. Y si ustedes se arrepientan y vuelvan a Dios, Dios los va a perdonar a ustedes lo que no merecen. Eso es gracia, ¿no? Gracia es lo que no mereces. Y nuestro Dios no simplemente es poderoso, pero es lleno de gracia. Y sigue dando al ser humano lo que no merecemos. Nuestro Jesús es digno de todo nuestro amor y agradecimiento. Porque lo que Él hizo allí es algo increíble. Quiero que terminemos leyendo el último versículo aquí. Versículo 26. Dice, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió, ¿qué? Primero a ustedes, para darles la ¿qué? La bendición de que cada uno se convierta de sus... Imagínate, es decir, los que mataron a Jesús, lo envió a ellos primero, los que menos lo merecían, a ellos primero, con una bendición, merecían una maldición, pero les da la bendición. Y dice, la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Así es nuestro Dios. Es lo que quiero que vean. La grandeza de Dios, mucho más grande que los arquitectos de pirámides, de catedrales, de carros, de aviones. Nuestro Dios, desde el comienzo de nuestro mundo, ha estado involucrado en nuestro mundo, moviendo todas las circunstancias para que un día llegara Jesús, no solo a nacer, sino también a morir. Y los líderes, los más fuertes del mundo en su tiempo, estaban en sus manos para que Jesús entregara su vida y pudiera ofrecer a ellos y a nosotros perdón de pecados. Y este mismo Dios te ha traído a este lugar hoy con el mismo mensaje. Lo que todos necesitamos es esto. Y nuestro honor es decir a este Dios, Dios, tú lo hiciste por mí. Gracias. Yo necesito tu perdón. Tú has hablado con Jesús así. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que tú personalmente hables con Él. Él quiere todo tu ser.
Y Él lo merece. Tu amor, tu obediencia, tu confianza y tu alabanza. No sé si prestas atención a lo que cantamos aquí, pero la mayoría de las canciones hablan de esto. Y en el cielo, ahorita mismo, ¿qué es lo que están cantando a Jesús? Digno es el Cordero que derramó su sangre para que de todas las naciones del mundo puedan formar una sola gente, los que aman a Cristo. Y cuando tú en tu corazón hablas con Dios así, tú también recibes perdón de tus pecados y llegas a ser miembro de su iglesia, de su cuerpo, ser parte de su novia. Y la boda está ya, la fiesta de la boda. Y ahí estaremos pronto. Nuestro Dios es muy grande, ¿no es cierto? Vamos a terminar hoy con una oración. Jesús, gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias por todo lo que eres. Desde la creación hasta hoy. Tu amor es incomprensible y profundo. Y eres digno de nuestro amor, nuestras vidas, nuestra confianza. Oh Dios, ayúdanos a entender quién eres y amarte con todo el corazón, toda la mente, todo el ser. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a buscar número 32 hoy, number 32. Y quiero leer con ustedes, es una canción que casi todos conocemos, pero quiero leer, porque es muy bonito lo que dice esta canción. 32 con grandes, él dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su salida, mi corazón entona la canción con grande sed, es decir, en la creación. Estrofa 2 dice lo mismo: a recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar y escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, decir mi Dios es grande. Pero mira estrofa 3: cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en la cruz sufrió por mí y murió. Última estrofa: cuando el Señor me llame a su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor. Muy bonito. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. 32.